¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al FIL TV, como siempre, a través de la pantalla de Canal 10. Y también, de paso, un abrazo gigante para mi compañero Felipe Osman, que se va a reincorporar la semana que viene a este mismo espacio. Rápidamente nos vamos hacia el portal de Alfil para comentar algunas de las notas principales. Martín Gil, ministro de la provincia en la mira, elevación a juicio y cooperativas de trasfondo. Elevación a juicio con respecto a una causa por violencia de género. Por acá, sindicalismo pide unidad al PJ. Las 62 se acercan a derribas y más información en Alfil, el diario para leer. Y ya tenemos lista a nuestra primera invitada. Gracias por acompañarnos, legisladora Nadia Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, fin de semana extra large, extraño, con dengue, con recesión, con distintas problemáticas. Y la expectativa, pese a todo, del sector hotelero y gastronómico para este fin de. Ojalá que sea un buen fin de semana para una industria tan importante como es el turismo aquí en la provincia. Ojalá que estén a pleno. Ojalá que sí. Nadia, te llevo a la unicameral. ¿Qué han resuelto con respecto a las sesiones de los días miércoles? ¿Serán todos los miércoles? ¿Será eventual? ¿Se le dará prioridad al tema de las comisiones? ¿Qué es lo que se ha planteado en ese sentido? Nosotros siempre fuimos partidarios de no sesionar todos los miércoles, al menos en este periodo, al arrancar este periodo legislativo. Además, no contamos con el quórum necesario. Eso es la primera vez que nos pasa, pero ese es un dato objetivo de la realidad. Y también otro dato objetivo de la realidad es que ningún bloque por sí mismo puede garantizarlo. Así que cada vez que nosotros lo intentamos, si lo intentamos solos, sin el diálogo y sin la concertación de las partes, la realidad es que no hay sesiones. Y cuando los opositores quisieron hacerlo, les pasó lo mismo. Así que me parece que en eso hay que ser sensatos y construir una agenda legislativa de cara a las demandas de la gente. Y y sesionar cada vez que sea necesario. Si es necesario hacerlos muchos días por la semana, se hará. Y si no, no. Cuando se concretó la última sesión se destacó esta nueva ley para sensibilizar a los distintos poderes del Estado con respecto a los derechos humanos, la ley Sonia Torres, y paralelamente o en la misma línea, marcando una diferencia con respecto al gobierno nacional, ¿no? Un gobierno nacional que a través de esta difusión, de este spot, plantea para algunos un negacionismo o para otros que tienen adhesión con este gobierno una mirada completa de lo que ocurrió. Bueno, sí, efectivamente se hizo una sesión especial, como todos los 24 de marzo hace ya muchos años, en coordinación con los organismos de derechos humanos, porque en la provincia de Córdoba el reconocimiento de los derechos humanos, de la dictadura militar y de las víctimas, de las 30.000 víctimas por la última dictadura militar, no es una cuestión opinable para nosotros, y eso es producto de una política de Estado, en coordinación siempre con los organismos de derechos humanos, con abuelas, con madres, con detenidos, con familiares, y eso con hijos. Eso, por suerte, para todo el arco político, la mayoría del arco político de Córdoba, no es materia opinable. Así que sí, nos trasladamos todos al Refugio Libertad, allá en La Quintana, y efectuamos ahí, junto con los organismos, la sesión especial por el recordatorio del 24 de marzo del 76. Con respecto a esta fecha tan sensible para los argentinos, reapareció a través de las redes sociales Schiaretti compartiendo un tuit de Alejandra Vigo reivindicando esta fecha. ¿Qué opinás sobre eso? Y además se viene una aparición allí en Nueva York y hay expectativa en ese sentido, a ver qué es lo que opina con respecto a este gobierno actual de Milei, un gobierno que, pensando en lo que hizo Schiaretti en campaña, criticando tanto el kirchnerismo, habrá que ver de qué manera describe el momento actual el exgobernador. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, no creo que sea muy distinto a lo que viene planteando Martín Yarlora, nuestro actual gobernador. Nosotros entendemos que vamos a aportar desde Córdoba la gobernabilidad del gobierno nacional, siempre y cuando, y en tanto y en cuanto, se reconozcan los derechos de los cordobeses, lo que le corresponde a los cordobeses, porque nosotros fuimos a la Nación a través del gobernador a plantear la defensa del trabajo y de la producción en la provincia de Córdoba. Eso es para nosotros algo muy importante, siempre a defender. Y creo que el 25 de mayo, cuando se haga el encuentro aquí en Córdoba, nosotros estamos en condiciones de acompañar ese acuerdo,
toda vez que son declaraciones y son principios en los que nosotros ya venimos cumpliendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de ser superavitarios en la gestión, nosotros entendemos que lo venimos haciendo ya hace casi 20 años, así que no es tan difícil para nosotros y creemos que puede ser importante acercar las partes, dialogar, ponerse de acuerdo en algunos puntos que son necesarios. Usted sabe que nosotros hasta el momento no estamos recibiendo partidas, por ejemplo, nos estamos haciendo cargo del FONIT, del Fondo de Incentivo Docentes, que representa el 10% del salario de un docente, nos estamos haciendo cargo de las jubilaciones en un 100%, las jubilaciones provinciales, porque están incumpliendo con el envío de partidas por parte del Gobierno Nacional. Así que bueno, esos son reclamos que nosotros siempre hemos hecho al Estado Nacional, no solamente en esta gestión, sino en la anterior y en la anterior y en la anterior. Así que creo que siempre ha sido una posición oficial por parte de Córdoba de defender la industria, de defender el valor agregado, la producción, el campo, y bueno, y en eso, y las jubilaciones, ¿no? El sostenimiento de la caja de jubilaciones, porque nosotros es una cuestión que lo hemos ganado en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que Juan Schiaretti es lógico que permanezca en silencio, porque los gobernadores de Hacemos Unidos por Córdoba ahora siempre han sido respetuosos. Cuando gobernaba Schiaretti, de la Sota no opinaba, dejaba que Schiaretti gobernara, opinara, gestionara en paz y en tranquilidad. No hay posibilidad de cogobiernos en esto. Y lo mismo hace Schiaretti con Martín Yarlora. Por supuesto que si se necesita un consejo, yo calculo que lo va a dar de muy buena gana el gringo, ¿no? Pero, y creo que retuiteó una cuestión que tiene que ver con el 24 de marzo. Ustedes saben que Schiaretti fue uno de los impulsores de esta política de derechos humanos, muy reconocida y muy agradecida por parte de los organismos. Nadia, hay numerosas críticas con respecto a la gestión de Javier Milei, y recuerdo que usted fue una de las pocas que bancó a Sergio Massa en aquel balotaje, un Sergio Massa que ha vuelto a la escena y que en las últimas horas expresó algo como que la gente no votó mal, sino que a la gente le estafaron, le mintieron, porque el ajuste evidentemente se está haciendo por los más débiles, tal vez los trabajadores estatales, y no pensar, por ejemplo, en una reducción o un impuesto tal vez a las grandes riquezas. ¿Qué dice hoy usted? Seguramente tendrá tranquilidad y conciencia pensando en lo que expresó en su momento. Sí, bueno, uno siempre hace, en ese momento, la situación, el acompañamiento vino en el contexto y en la coyuntura del balotaje. Claro. Ya cuando Juan Schiaretti no podía ser más candidato a presidente. Mi candidato era Juan Schiaretti. El acompañamiento a Massa en su momento fue entre elegir a Milei y Massa. Bueno, yo consideraba que había que acompañar a Massa. Por supuesto que el 80% de los cordobeses pensó distinto y eso hay que respetarlo. Yo coincido, y esto obedece a este principio, este axioma de que los pueblos nunca se equivocan. Aunque Jauretche decía que a veces los pueblos eligen a sus propios verdugos. Creo que en el caso de Milei, pasando ya los 100 días, habiendo tomado algunas medidas que tienen que ver con un ajuste profundo y sin precedentes en la historia, la gente le está dando una oportunidad, pero lo que creo es que, acompaño y sostengo la decisión de Martín Yarlora de acompañar el sacrificio que los cordobeses van a hacer, ¿no? Es decir, frente al ajuste que supone, por ejemplo, la no transferencia de los subsidios en materia de transporte, que obliga a los intendentes a que aumenten el boleto, bueno, hay que triplicar el presupuesto en boleto educativo, en boleto obrero social, en boleto para los adultos mayores y para la discapacidad, para que la gente se pueda trasladar y pueda cumplir con sus obligaciones, que son también sus derechos. En materia de, como decíamos, de fondo de incentivo docentes también, es decir, yo creo que es lógico que la gente tenga expectativas en este gobierno nacional y también provincial, y también que el electorado cordobés siempre es muy particular. Elige una cosa a nivel municipal, elige otra a nivel provincial, elige otra a nivel nacional. Así es el pueblo de Córdoba. Yo me siento parte de ese pueblo y de ese sentir, y orgullosamente lo digo, ¿no? Entonces creo que es una opinión pública muy crítica la de Córdoba, con sectores
sociales muy activos y bueno, y eso hay que respetarlo y hace que los cordobeses seamos muy distintos y que estemos en otra situación en relación, por ejemplo, a otras provincias, también es cierto. Tenemos hoy una cuestión muy particular. La gente votó al gobernador Martín Yarlora, pero no nos votó para los tribunos de cuentas, tampoco nos votó lo suficiente como para tener los legisladores necesarios. Y bueno, y esa es la situación y estamos en condiciones de seguir en este barco y que llegue a buen puerto, que es lo que en definitiva la gente quiere. Nadia, te llevo el tema de la ley ómnibus. Borradores ya están circulando por parte de los gobernadores. Yarlora ya expresó que va a acompañar, que va a apoyar. No obstante, planteó esta preocupación con respecto a estas medidas de shock y hasta cuándo va a aguantar la gente, ¿no? Tarifazos y qué pasa con la parte productiva. ¿Qué opinas sobre este apoyo de Córdoba hacia esta herramienta para Milei? Bueno, es un apoyo sujeto a estos cuestionamientos, interrogantes que se hacen y con justa razón. Reitero, nuestro objetivo es proteger la producción, el valor agregado. ¿Por qué? Porque es desarrollo local y porque es inclusión laboral. Nosotros vamos a proteger el trabajo de la gente a como dé lugar. En consecuencia, en materia de la ley ómnibus, si me decís, hay que darle las facultades extraordinarias al presidente para que privatice como quiera y todo lo que quiera, y bueno, nosotros, como ustedes saben, por ejemplo, el gobernador se ha manifestado que no está de acuerdo en las privatizaciones, por lo menos de las empresas, de los medios inclusive, que son de Córdoba, que hay que protegerlos. Nosotros no vamos a acompañar la ley ómnibus si esos ítems están metidos en esa ley. No vamos a acompañar si, por ejemplo, aumentan el tema de las retenciones. Ganancias. O, bueno, el tema de las ganancias. Nosotros planteamos, Martín Yarlora ha planteado elevar el tope para no afectar a la mayoría de los trabajadores. Si vos lo pones en 800.000 pesos, la verdad es que se van a ver afectados la mayoría de los trabajadores en la Argentina, no solamente en Córdoba. Entonces yo creo que la posición de Yarlora en esto y de sus diputados, nuestros diputados, es de acompañar en tanto y en cuanto se respete esto de proteger las fuentes laborales de los cordobeses, que es lo que nos toca a nosotros. Yo creo que no hay progreso en un país sin proteger la producción y el trabajo. Creo que es eso lo que hay que plantear. Creo que este gobierno lamentablemente solamente está planteando, bueno, esto de corregir el déficit, cueste lo que cueste, pero se trata de familias, se trata de personas y la gente, si bien está dispuesto a hacer sacrificios, ya está haciendo sacrificios más de la cuenta, ¿no? Me quedo con algo que expresó hace poquito el hijo de Angelos, reivindicando, ¿no?, esta política del PAICOR, esta política alimentaria, y también pidiendo que Yarlora, en caso de ser presidente, lo lleve a todo el país. ¿Es apresurado pensar en un Martín Yarlora con aspiraciones presidenciales o no? Es apresurado, pero es absolutamente lógico, porque la realidad es que hay una carencia de dirigentes nacionales que estén planteando estas cosas, ¿no? Entonces, entiendo el anhelo de Angelos y hasta uno puede compartir en su corazón, pero la responsabilidad y la concentración de Martín Yarlora está puesta en la provincia de Córdoba y en proteger los intereses de los cordobeses. Pensando por último en tema de los intereses de los cordobeses, da la sensación de que hay un asfixio económico, como que ya no se puede más. Negocios que cierran, cuestionamientos por las tarifas, cooperativas con un precio, nación que resuelve otra. ¿Quién le pone freno a estas decisiones? ¿Cómo se le puede plantar a un gobierno nacional? ¿Quién va a encabezar tal vez una oposición real? Bueno, la realidad es que también el gobierno de Milei tiene una debilidad institucional. Está obligado a construir consensos. La quita de subsidios en materia energética genera esto que nosotros llamamos pobreza energética, ¿no? Deja afuera, uno puede también pensar que es en definitiva un nuevo derecho, ¿no? El acceso a la energía, el acceso al agua potable, no es nuevo, digo, pero pensarlo en términos de derechos. Nosotros tenemos que garantizar que la gente pueda consumir y tenga la energía necesaria, la fibra óptica, los datos necesarios para estudiar, para trabajar, porque hoy el trabajo post-pandemia tiene mucho que ver con esto, con la conectividad, también con el agua potable y con las cloacas. Yo creo que esos son
tiene que ver con la infraestructura básica, con proteger la infraestructura básica, y nosotros hemos tomado medidas para que la gente pueda pagar la factura de la luz. Fue una medida que en muchos casos se puede considerar insuficiente, pero tengamos en cuenta que nosotros también compramos la energía. Camesa nos vende la energía. Y fíjese lo injusto, porque lo que no ha corregido el gobierno nacional, en definitiva, es la concentración de esos subsidios en Buenos Aires y en el AMBA, fundamentalmente, ¿no? Es decir, todavía se sigue subsidiando y Camesa, por ejemplo, sigue fiándole, sin nunca cobrarle. En los últimos 4 años no le ha cobrado la energía a las empresas de energía que están en el AMBA. Entonces esa es una situación tremendamente inequitativa para con el interior, no solamente con los cordobeses, sino con todas las provincias menos el AMBA. Nadia, gracias por venir, es súper amable. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Gracias, aquí estaba Nadia Fernández, legisladora de Hacemos Unidos. Nosotros nos vamos al corte, seguimos en Alfil TV y ya está nuestro próximo invitado, Beltrán Corbalán, del Tribuno de Cuentas por parte de la oposición. Y por supuesto vamos a hablar sobre esta reciente polémica que se ha generado en torno a esta área. ¿Qué pasa con las aprobaciones, con estos cuestionamientos que vienen desde un sector de empresas que son proveedoras del Estado? Con Beltrán Corbalán nos vamos al corte, ya venimos.